Pero muy buenos días, colegas senadores, senadoras, a todos los presentes. Siendo las 9, Patrick, por favor, y 25 minutos, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha con la presencia de 24 senadores en sala. A consideración del acta de sesión anterior, si no hay observación, se dará por aprobado. No hay ninguna observación, queda aprobado. Informo que los asuntos entrados fueron distribuidos a todos los senadores. A continuación, capítulo de homenaje. Bueno, en este estadio vamos a invitar, entonación del himno nacional. Empezamos con la entonación. Invitamos a los alumnos, a los jóvenes Elías Fernández, Juan Ferreira, Lizanías Escurra, Estrellita Agüero, alumnos del Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada, General José Lizardo Aquino, de la ciudad de Luque, a ingresar al salón de sesiones con el pabellón nacional. Paraguayos, república, muerte, nuestro hijo nos dio libertad. Ni opresores ni siervos alientan, donde reina unión e igualdad. Ni opresores ni siervos alientan, donde reina unión e igualdad. Unión e igualdad, unión e igualdad. Despedimos y agradecemos con un fuerte aplauso a los alumnos del Colegio Nacional General José Lizardo Aquino.
Seguidamente, invito a las autoridades y estudiantes del Colegio Nacional General José Lizardo Aquino a los efectos de proceder a la entrega de la declaración número 380 de fecha 22 de octubre del 2025. Dictada por esta Cámara, por la que se rinde homenaje y reconoce al mencionado colegio por haber obtenido la medalla de oro en las Expociencias 2025. Por Secretaría se dará lectura a la declaración número 380. Declaración número 380, por la cual la Honorable Cámara de Senadores rinde homenaje y reconocimiento a los estudiantes y autoridades del Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada General José Lizardo Aquino, ganadora de la medalla de oro en la Expociencia Internacional ESI 2025, celebrada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. La Honorable Cámara de Senadores de la Nación Paraguaya declara, artículo primero, rendir homenaje y reconocer a los estudiantes y autoridades del Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada General José Lizardo Aquino, Lucas de Dier del Valle González, Anabela Beatriz Osuna Rojas y Ariel Mauricio Barrios Martínez, así como a la directora Mirta Riveros de Ferreira y a los tutores Eligio Ramón Benítez y Jenny Rocío González Núñez, por haber obtenido la medalla de oro en la Expociencia Internacional ESI 2025, galardón otorgado por el Príncipe de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, en mérito a su excelencia académica y al aporte educativo que enaltece a la República del Paraguay. Artículo segundo. Hacer entrega al inicio de una sesión de una placa en la que se transcriba el texto de la presente declaración. Artículo tercero. Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar. Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación a los 22 días del mes de octubre del año 2025. Concedo el uso de la palabra a la senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega. Gracias, presidente. Buenos días, colegas. Desde esta honorable Cámara de Senadores rendimos homenaje a un grupo de jóvenes que nos demuestra que la ciencia, la educación y la pasión por aprender pueden llevarnos a lo más alto del mundo. El Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada General José Lizardo Aquino ha dejado en alto la bandera paraguaya al conquistar la medalla de oro en la Expociencia Internacional 2025, celebrada en Abu Dhabi, mostrando que el talento, la creatividad y el compromiso social no tienen fronteras. Este logro no es solo la medalla, es la evidencia que cuando un país cree en su juventud y apuesta por la educación, surgen resultados extraordinarios. Estos jóvenes, Lucas de Dier del Valle González, Anabela Beatriz Osuna Rojas y Ariel Mauricio Barrios Martínez, junto con su directora Mirta Riveros de Ferreira y sus tutores Eligio Román Benítez y Jenny Rocío González, representan a toda una generación que entiende que investigar es generar conocimiento para un mundo mejor, que innovar es construir futuro y que aprender es un acto de esperanza. Como educadora y legisladora, creo firmemente que la investigación escolar es una semilla poderosa. Sembrarla hoy en cada aula, en cada institución educativa, significa cosechar mañana una ciudadanía crítica, comprometida y capaz de transformar su realidad con conocimiento, sensibilidad y ética. Este proyecto premiado no solo refleja excelencia académica, sino también responsabilidad social y ambiental, alineada con los grandes desafíos del planeta, el desarrollo sostenible, la inclusión
y el respeto a la vida en todas sus formas. Ustedes nos inspiran a seguir fortaleciendo las políticas públicas que promuevan la educación científica y la investigación desde edades tempranas. A los jóvenes les digo, sigan soñando con propósitos, que cada experimento, que cada hipótesis y cada pregunta sea de una manera de construir un Paraguay más justo, más humana y más sabio. A sus docentes y familias, gracias por creer en la juventud. Y a todas las instituciones educativas del país, que este ejemplo nos recuerde que el talento florece cuando hay compromiso, guía y oportunidades. Desde este recinto legislativo reafirmo mi compromiso con una educación que forme no solo mentes brillantes, sino corazones comprometidos con el bien común. Felicidades, campeones de la ciencia paraguaya. Su logro es orgullo para toda una nación paraguaya. Gracias, presidente. Se concede el uso de la palabra a la senadora Lizarela Valiente. Muchas gracias, presidente, colegas. Realmente a mí este homenaje me emociona porque es para jóvenes estudiantes de mi bello Vergel luqueño, la ciudad de Luque. Y grata es mi sorpresa de ver acá a la profesora Mirta Riveros, quien también fuera docente del Colegio Virgen del Rosario, el colegio de mi abuela. Y ahí se inició la profesora. Y mi abuela hizo la letra del himno del colegio con la música del profesor Juan Corbalán. Vayan mis saludos y mis respetos. Evidentemente la Virgen del Rosario les ilumina y les dota de sabiduría a estos jóvenes. Quiero hacer también extensivo este homenaje y este reconocimiento a ustedes, obviamente, como jóvenes, pero también a sus padres, quienes han sabido direccionar la educación y la crianza de estos jóvenes, así también de los docentes. Aleco Apejina, que han ganado un reconocimiento, un torneo internacional en Abu Dhabi. Imagínense, estudiantes, jóvenes, evidentemente, y es sabido, tenemos que mejorar muchísimo en la educación paraguaya. Realmente cuando se dote del presupuesto que tiene que ser, vamos a lograr muchas más cosas seguramente. Pero se percataron de que estos jóvenes, a pesar de que teóricamente no está tan bien la educación paraguaya, han logrado esto tan importante en un país que realmente es considerado en términos tecnológicos de vanguardia. Así que les abrazo fuerte con el alma, les animo a seguir conquistando nuevos logros y un abrazo fuerte a las familias de ustedes además, y en la persona de ustedes, mi cariño, mi respeto, mi nostalgia de siempre a mi querida República de Luque. Gracias. Seguidamente invito a los proyectistas, senadora Hermelinda Alvarenga, Natalicio Chase y Zenaida Delgado, para hacer entrega de la placa.
Invito a la profesora Mirta Riveros de Ferreira a expresar algunas palabras. Muy buenos días para todos los señores senadores, señoras senadoras. Realmente nos sentimos muy honrados por esta condecoración que creo que más que merecido para estos jóvenes. ¿Por qué les digo que más que merecido? Porque son chicos que se han desvelado, son chicos y familias que se han esforzado para poder llevar en alto el nombre de su colegio, el nombre de su ciudad y por sobre todo el nombre de la República del Paraguay. Hoy me honra estar aquí dirigiendo unas palabras en nombre de esa maravillosa comunidad educativa que siempre me jacto de decir el mejor colegio de Luque. ¿Y por qué les digo que es el mejor colegio de Luque? Porque ahí están los mejores jóvenes de Luque y, por qué no decirlo, los mejores docentes que tienen realmente la vocación de verdaderos maestros. Y por sobre todo, estoy orgullosa de haber llevado en alto el nombre de una institución pública. Así como dijo la senadora Lizarela, tal vez no estemos muy bien en educación y comparto con ella el tema del presupuesto, porque estos chicos, los docentes, las familias, tuvimos que hacer un gran esfuerzo para poder ir hasta la lejana Dubái y lograr el mayor de los reconocimientos en el área de tecnología e ingeniería. Por eso les animo a ustedes, las autoridades, a seguir apostando por los jóvenes, porque ellos no son el futuro, ellos son el presente. Y hoy están demostrando con este premio que la educación pública está para competir en cualquier ámbito y por sobre todo que en una educación pública también hay calidad educativa. Por ello, agradezco infinitamente en nombre de la comunidad educativa a los proyectistas y en la persona de la presidenta de la Comisión de Educación y Culto, la doctora Armelinda Alvarenga, al ingeniero Chase, a la señora Zenaida, que gratamente fue ex alumna de la institución, y creo que también la senadora Lizarela, en nombre de ustedes, a todos los senadores y senadoras por este reconocimiento. Muchísimas gracias y sigan apostando por la educación paraguaya. Despedimos con un fuerte aplauso a los homenajeados. ¿Ya lo sacamos? Todos nos sacamos ya, senadora. También nos sacamos con ellos. Pero buena idea. Nos sacamos. Continuamos capítulo de homenajes. ¿Quién está inscrito capítulo de homenajes? Solamente para homenaje lo habilitamos ahora, presidente. Está solo habilitado para homenaje. Ya nadie. Entonces entramos peticiones y formulaciones. Tiene la palabra el senador Rafael Filisola y después está también anotado en esa lista el senador Busarquis, después de Filisola. Sí. Entramos en peticiones y formulaciones, oradores. Gracias, presidente. Voy a empezar con una preocupación. Resulta que ahora se están dando cuenta que no se invirtió nada en ANDE
nos hicieron las mejoras que se tenían que hacer. Se gastó todo el dinero que le correspondía a ANDE de lo que producen las hidroeléctricas, se gastó en cualquier cosa. Y bueno, y ahora alguien tiene que pagar eso. Entonces, se nos está viniendo un aumentazo. Nuevamente la gente va a pagar el precio de la irresponsabilidad y del mal manejo de los recursos públicos. Ahora, voy a pasar al tema del que realmente me quiero ocupar. Ayer creo que tuvimos una de las comparecencias más bochornosas de un ministro del Poder Ejecutivo. El ministro Enrique Riera nos tiene acostumbrados. El ministro Enrique Riera no entiende que él, cuando viene al Parlamento, no viene como senador, viene como funcionario del Ejecutivo y viene a rendir cuenta de sus actos, no viene a pedirnos a nosotros rendición de cuenta de nuestros actos. Pero bueno, eso no entiende el ministro. Lo que sí es que vino ayer, le insultó a un colega, que me parece que le desafió a moquete, pero lo más grave es que no respondió nada de los cuestionamientos que le hicimos. Ya la sesión anterior de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuando nos dejó plantados, yo le pasé por escrito las preguntas que tenía sobre el proceso del tan mentado polígrafo. No contestaron ninguna de esas preguntas, ninguna, y eso que la reunión duró horas, y que el ministro Riera habló horas, pero no contestó una sola pregunta. Lo peor es que mintió el ministro Riera, dice que el polígrafo se usa universalmente. Es cierto que se usa el polígrafo y es cierto que es una herramienta importante. A mí me fue sumamente útil. Durante mi administración empezamos a usar el polígrafo en la institución policial, pero como un elemento más dentro de muchos otros de contrainteligencia para controlar la fiabilidad del personal. Y era voluntaria, y era al solo efecto de que el personal sea admitido en unidades de élite. Nunca como un medio o como un requisito para ascender. Nunca en ningún caso. Y el ministro Riera nos habló de que se usa en Colombia, que se usa en la DEA, que se usa en la CIA, una lista interminable. Pero el ministro Riera nos dijo que en ninguno de esos lugares es condición para el ascenso. De hecho, le pedimos al ministro Riera que nos cite una sola ley policial, una sola ley donde se establezca como condición para el ascenso el polígrafo. No nos supo decir. Ni siquiera se preocupó por decir. Pero además nos dijo que una política de Estado para sanear el sistema de seguridad. Y si una política de Estado, y si el presidente Peña le dijo, ¿y por qué a los militares no se les hace polígrafo para ascender? ¿Y por qué no se les hace polígrafo también a la gente de la Secretaría de Inteligencia Nacional? El secretario de Inteligencia Nacional aparece en los chats como empleadito del abatido diputado Lalo Gómez. ¿Por qué no se le hace a ese también? A ver si sale limpio el secretario de Inteligencia. El ministro Riera no nos contestó cuestiones básicas. Esas máquinas que están usando para poligrafiar, que entre paréntesis voy a resumir esto, esta gente, Riera y Peña, están frustrando la carrera de 30 años de oficiales ilustres, intachables, en 2 horas. 2 horas de una prueba de polígrafo vale más que 30 años de trayectoria. Y el ministro Riera, aparte,
Esas máquinas se compraron cuando yo era ministro, hace más de 15 años. Son viejas, son obsoletas. El ministro Riera no nos supo decir, nos trajo un papel el ministro Riera, un documento nos trajo, un documento. Le pedimos que nos muestre, un documento nos trajo. El ministro Riera no nos explicó los detalles técnicos, la calibración, si el software está actualizado. No nos trajo el currículum del poligrafía. Resulta que los militares le poligrafían a la policía y la policía tiene poligrafista. Los polígrafos son de la policía tiene polígrafo y él le usan los militares para... Y dice que se formaron en una especie de Hogwarts para poligrafistas más o menos, la mejor escuela de... Pero no nos trajo un documento que acredite eso, un solo documento. Después nos habló de certificaciones, pero atiendan lo más perverso de esto. Y fíjense que esto menoscaba nuestra función como últimos decisores en el caso de ascenso de personales. Resulta que el poligrafista, que es un oficial de bajo rango, le entrega una lista de los que no pasaron a Riera, en secreto, pues todo se hace en secreto. Ni se le muestra al afectado, ni se le muestra. Riera le entrega también en secreto al comandante. Y el comandante le entrega también en secreto al Tribunal de Calificaciones. ¿Y cómo sabemos si el poligrafista no tocó las pruebas? ¿Y cómo sabemos si Riera nos dijo, téngame confianza? No, en una república, la confianza se basa en la transparencia. Prefiero la fórmula de Jefferson a la fórmula de Riera que le demos un cheque en blanco. No, en una república no. Y nosotros en el Congreso estamos para desconfiar. Estamos para desconfiar justamente. Más todavía cuando se frustra de esta manera rara carreras impecables. Pero sigamos. ¿Cómo sabemos que el comandante no toca la lista? Entonces, y todo esto se hace en secreto, en absoluto secreto. Y si fueron tan perfectas estas pruebas, porque primero era un poligrafista, después le dijimos, bueno, pues ¿quién controla? Porque se tiene que hacer un control ciego después, una verificación ciega, una persona que no sabe a quién se le poligrafió, tiene que determinar si está bien o está mal el proceso. Cuando se le preguntó eso, se le preguntó por escrito, nunca se habló de eso. Cuando se le preguntó eso, ahí aparecieron dos poligrafistas más. También una especie de Messi de los polígrafos, pues sin ningún papel. Y fíjense una cosa, cerremos el Senado, porque en este momento un oficial de bajo rango de las Fuerzas Armadas nos dice quiénes sí y quiénes no. Porque al que le quieren sacar de carrera ya en la prueba del polígrafo. Y lo último, la prueba de polígrafo, como toda prueba, tiene error, tiene margen de error. Nosotros le mostramos literatura, marcan 30%, hasta 30% de error o más, de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la calificación del poligrafista, en fin. Pero voy a terminar con esto, presidente, voy a pedir un poquito de... Tengo acá la lista de 11 oficiales, todos intachables, que fueron nombrados el 30 de octubre del 24. Fueron nombrados para un cargo. Ninguno de ellos pasó el polígrafo. Ninguno pasó el polígrafo. Todos fueron reemplazados. Ahora, sí pasaron el polígrafo, no voy a decir los nombres. Policía de Investigación robó y comercializó 450 kilos de cocaína. Este pasó el polígrafo. Al que le cambiaron de investigaciones tras la fuga de Roque Buazú, este también pasó el polígrafo. Al que le protegía a Iyasi, este también pasó el polígrafo. El que le levantó el código rojo de Marcet, este también pasó el polígrafo.
Los que dieron, que participó de la emboscada de Macho, también pasó el polígrafo. Perdón, senador, pido por favor a los compañeros de la sala y especialmente a los funcionarios bajar un poquito el volumen para que pueda exponer el colega. Adelante, señor senador. Oficial denunciado por secuestro express, botín de 50 millones, pasó el polígrafo. También uno que le decía jefe a Lalo Gómez, ese también pasó el polígrafo. A ver, 11 oficiales brillantes que estaban en cargos, son desde el 2024, algunos 3 años, son reemplazados por resolución en el 2025 por personas con prontuario como Estos pasan el polígrafo y los otros que tienen una foja impecable no pasan. Y termino con esto. Evidentemente esto está mal. Esto está mal. Pensando bien, Riera es un inútil, que entendió absolutamente mal lo que significa el polígrafo. Le explicaron los colombianos y él no entendió una jota. Entre paréntesis, esa ley que se aprobó de una manera de la policía, hizo una ONG, propiedad de Fidel Zavala y con Riera. Esa ley que tenemos de la policía, que le encajamos a la policía, es una ley de una ONG que mete el tema del polígrafo, de gente con escasa calificación. Pero termino con esto. Perdón, señor senador, el espacio de tiempo ya está. Sí, 2 palabras más, presidente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se van los buenos, vienen los malos, y entre estos que vienen, el hermano del comandante, el hermano del viceministro. Más palabras creo que están de más. Muchas gracias por la tolerancia, presidente. Gracias, señor senador. Se le agradece esa apología a Riera y el polígrafo. Y antes de eso quiero hoy decir lo siguiente. Es el cumpleaños del senador Walter Kobylaski, el pelado de la sala, que va a anunciar espectaculares sorteos en pocos días más. También quiero mencionar que antes de darle la palabra al otro cumpleañero compueblano mío, el senador Salim Busarqui, que nos va a invitar para el próximo martes para una cuchipanda o una festichola solamente comparable con lo que hacen los diputados. Adelante, señor senador nacional. Escuchen bien, no falta dinero, lo que falta es vergüenza. No falta dinero, falta vergüenza. ¿Saben qué pasa en IPS en este mismo momento? En IPS Ingavi acaban de, llámale privatizar, contratar, tercerizar, que es la misma cosa, un nuevo negociado. Una caja, literalmente una caja elaborada para robar por segundo y por paciente. Uno entra en la caja para que te tome supuestamente la presión y algunos signos biológicos, y por cada vez que un paciente entra en la caja para que te midan la presión y algo más, 65.000 guaraníes. 65.000 guaraníes. En Ingavi promedio por día son 400. 400 por 65.000 son 26 millones de guaraníes por día que se le debe pagar al privado por una caja. Por 30 días son 780 millones de guaraníes. En un mes son 9.360 millones de guaraníes.
Y esta caja no sustituye el trabajo de los enfermeros, para nada, porque el diagnóstico final lo tiene que hacer un profesional de salud. Pero en contrapartida, IPS hoy no tiene jarabe para niños con problemas de epilepsia, Diplonat, por ejemplo. Imagínate que tu hijo o tu hija esté convulsionando y vos estás pagando 500.000 guaraníes al mes, pero Diplonat no hay. No hay remedio para epilépticos, pero hay plata para la caja que roba por segundo y por paciente. IPS Ingavi no tiene suero de 100 cc, tampoco tiene suero de 500 cc, pero sí tiene dinero para el negocio, para la caja. Este literalmente es una caja, no es un sobre. Este sí es una caja, o mejor dicho, un container. Ministerio de Salud, operación de cataratas. Nuevamente al privado, tercerizado. Y atiendan bien lo que voy a decir. Esto ya es una vergüenza. El que finalmente termina haciendo la operación de cataratas es un médico del sistema de salud. Es público. No es un médico privado. Es de salud el que hace la operación. ¿Qué pone el sector privado? Apoyo técnico en Yandeco. Y la operación de cataratas que hace, por ejemplo, una Fundación Visión, cuesta 4 a 5 veces más de lo que se le está pagando al privado. Y en el privado, en otros privados es más barato todavía, pero vuelvo a repetir, una cosa es que usted le tercerice operación de cataratas, lo que sea, al privado, y que lo haga el privado con recursos privados, con personal privado, no, pero es el doctor del público el que hace la operación. Esto realmente ya es un abuso. Pero por otro lado, no hay plata para sueldo. La ministra de Salud viene a pedir 50 millones de dólares salario de aguinaldo. Ministra de Salud, ¿dónde está la plata, ministra? Bueno, yo sé que la plata está en los privados. Le digo al gobierno, ¿para qué construir hospitales? Más hospitales, más hospitales, y van a construir más hospitales, o edificios hermosos para que el servicio sea privado. ¿Cuál fue el chiste? Infraestructura del público, recursos humanos del público, presupuesto en salarios, en aguinaldos. Y finalmente, los que lucran son del sector privado. ¿Saben cuánto gana un enfermero en IPS? 3 millones de guaraníes. 3 millones de guaraníes. Una vergüenza. Pero no hay plata para salarios. No hay plata para nombrarlos. No hay plata para mejorarle el salario. ¿Cómo es posible que IPS tenga la plata para la caja boba, para cobrar 65.000 guaraníes por paciente, que equivalen a 26 millones de guaraníes por día? 780 millones de guaraníes mensual. Es un negociado. Es una vergüenza, presidente de IPS, una vergüenza, ministra de Salud. No falta la plata, lo que falta es vergüenza. Gracias, presidente. A usted, señor senador. ¿Quién está anotado? ¿Quién? No leo. ¿Quién es? ¿Quién? No leo. Nombre. Carlos Núñez. Se concede uso de la palabra. Siguiente, paso Memetejina. No, en el sentido que usted va a hacer uso de palabra posteriormente, senador. No digo que usted va a dejar de hablar. Senador de la Nación, Eber Villalba, se le concede uso de la palabra al Capibara. Carpincho. Carpincho, porque ya me busqué yo el Capibara trucho de Zacarías. Estoy por ir. Bueno, gracias, presidente. Se habló mucho del polígrafo en estos días y yo vengo advirtiendo en varias sesiones de que, primero, que el polígrafo no tiene sustento técnico
ni científico. Y por otro lado, también es inconstitucional porque atenta contra la dignidad humana, ¿verdad? Pero aquí este pleno recordará que esa ley se aprobó a libro cerrado porque ya no querían debatir conmigo y con Rafa. O Valema fueron los términos que usaron, por andú, y cuando se estaba tratando el artículo 25 y faltaban 300 artículos, decidieron aprobarlo utilizando la maligna mayoría. Presidente, ese artículo que refiere a los ascensos de policías tenemos que modificar. Y acabo de darle mesa de entrada a un proyecto de ley que sustituye el inciso referente a los polígrafos por el análisis de correspondencia de bienes, que es más coherente, es más técnico y es más visible la evaluación. Porque hay muchos aspirantes o muchos que están en proceso de ascender que han superado el polígrafo, pero estoy seguro que no pueden demostrar sus mansiones, su flota de vehículos, sus estancias y otros bienes. Si es que, presidente, pido a este Senado su tratamiento en 8 días. El proyecto de ley que modifica la ley de modernización de la policía en lo referente a los requisitos para ascender. Y una vez considerado esto, quiero seguir con otro punto. Señor senador, usted ha solicitado una moción de preferencia, tratamiento en 8 días. Quienes estén de acuerdo con la moción presentada por el senador de la Nación, Eder Villalba, por favor, servirse levantar la mano. Levantar la mano, por favor. Suficiente mayoría, aprobado. Sigue en el uso de la palabra, señor senador. Perdón, Carpincho. Carpincho, a lo Paraguay. Gracias, presidente. Y aquí quiero hacer una denuncia. Hoy, a las 13 horas, se va a desarrollar un juicio político, porque es un juicio inventado, es un disparate. Es el juicio a Efraín Alegre, un juicio oral a Efraín Alegre, cuyo principal delito fue enfrentarle a pecho gentil a la mafia, a denunciarle a los responsables de la mafia. Por eso le inventaron un delito, una denuncia, queriéndole hacer responsable de unas facturas clonadas en Ciudad del Este, cuando él era candidato a presidente de la República. Y por ley, un candidato a presidente de la República no puede ser administrador de campaña, en primer lugar. En segundo lugar, el presidente de un partido no puede constituirse como director de la DENIT, aunque muchos de aquí quisieran serlo. O si no, Orué cada semana tendría que enfrentar un juicio oral, porque en Bogupio la factura clonada, duplicada, trucha, presentada en cada rendición de cuentas al momento de declarar la liquidación de impuestos. Pero el cartismo, a pesar de que muchos de mis correligionarios que operan con ustedes no les gusta que se hable claro y de frente, el cartismo fogoneó y lo está llevando a Efraín Alegre a un juicio disparatado, tirado de los pelos, por factura clonada que él no cometió, no presentó, no era administrador de campaña, él era candidato a presidente de la República, en cuyas elecciones cometieron un feroz fraude para sacarlo de la presidencia. Pero ese es el modo de actuar del cartismo. Persigue a la voz opositora, a ese que se planta, a ese que denuncia, a ese que no tiene pelos en la lengua. A esa gente le quiere acallar. Ese es el modelo cartista y hay que describirlo.
El modelo cartista te vende una política pública UAU para solucionar problemas de hambre, pero en realidad es un gran negocio para algunos amigos para que después broten sobres en Burubicharoga. Y medianamente 8 meses de cada año sirven comida a los niños. ¿Y los 4 meses restantes? El modelo cartista es el que te mete la mano en el bolsillo a través del tarifazo de Andes. Ese es el modelo cartista. El modelo cartista de gobierno es el que permite que el crimen organizado goce de buena salud en esta república y le mate a un militar en plena zona residencial. Ese es el modelo cartista. El modelo cartista es el que tiene su propio banco que lleva la plata de los jubilados a sus cuentas sin tener suficiente antigüedad y garantía. Y les digo hoy a la ciudadanía y aquí al Pleno, la mafia de pagaré va a ser un poroto en comparación a la catástrofe que va a generar el Banco Bueno cuando termine de endeudar a toda la población paraguaya con su excesiva bancarización. Vamos a tener un tendal de deudores, denunciados, demandados, cuyos bienes después van a ser embargados. Ese es el modelo cartista. Y le digo a mis correligionarios que no les gusta escuchar que un sector del partido que reivindica las raíces, que reivindica la postura histórica de oposición radical, no le gusta escuchar que denunciemos al modelo cartista porque dice que eso no nos sirvió para ganar elecciones. Ese es un discurso que el propio cartismo le escribe a ustedes para defenderle a sus patrones. Hay que denunciar el modelo cartista que hoy se está apoderando de las instituciones, que hoy se está beneficiando y se está enriqueciendo a costa del Estado paraguayo. No es momento de ser tibio. Le digo a mi correligionario, a levantar el Partido Liberal y con una posición fuerte y radical enfrentar este modelo que empobrece a toda la República. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador. Una consulta nada más, una curiosidad, senador, si me permite, senador Evilla. Usted es reivindicador del carpincho. Pero más oía que te ñenga y cativé carpincho. La capibara ve una ñenga ahí. ¿Por me entiende? Se concede uso de la palabra al senador Carlos Núñez. ¿Ya va a hacer uso de palabra ahora o no? Es chuche, no tiene olor. Adelante, senador. Usa Rexona. Gracias, presidente. Apreciado colega, el día de ayer he participado en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Fuerzas Públicas, ante la cual concurrió el ministro del Interior a los fines de que el funcionario público brinde respuesta necesaria para dar claridad a un proceso de ascenso a comisario general de la Policía Nacional. Lastimosamente, presidente, el ministro del Interior, fiel a su estilo, creó un enredo de palabras y anécdotas que no tenían relación con la convocatoria, es decir, jamás pudo ni respondió y no tuvo el interés de responder ni una sola pregunta que se le hizo acá. Totalmente de acuerdo con el senador que me antecedió, el senador Filisola, que nuestro ministro le quiere confundir a todos. Él habla, se le hace una pregunta y habla absolutamente casi 20 minutos sin responder la pregunta. Se va por ahí otro lado. ¿Qué oculta el ministro Riera? ¿Qué oculta el ministro Riera? ¿Qué o con quién posee
un compromiso el ministro Riera para actuar de esta manera obstinada y sin argumentos en el capricho de promocionar a cuestionados personales policiales en detrimento de otros comisarios que poseen un perfil profesional necesario en la Policía Nacional, con el plus de que estos policías también tienen una formación moral ampliamente reconocida. ¿Por qué el ministro Riera agrede verbalmente a un parlamentario electo por voto popular y que posee un mandato de los electores, 55.000 votos Guarecocori, cuando no encuentra argumentos creíbles para sostener su sospecha? Lastimosamente, presidente, Jae Cuejeo levantar la sesión. Faltó el respeto al Pleno del Senado. Me siento agredido permanentemente con este ministro, quien actúa de manera bipolar ante la prensa actual como un país de parroquia. Él actúa. Pero en conversaciones personales actúa como un virulento barra brava. Yo comenté cuando le llamé por teléfono, presidente, que hablé pacíficamente con él por teléfono y para el último sale y me dice por teléfono: ni si viene el Papa a pedirme no va a ascender. Carajo, me cortó. Entonces, esta clase de ministros tenemos lastimosamente. Me ratifico la prueba del polígrafo, en la que no es aplicable. ¿Por qué? Y no lo digo yo por medio de capricho, sino esto surge de la propia norma de la Policía Nacional, la cual con precisión dice en el artículo 121, parte final, artículo 121, parte final, su aplicación será conforme a decreto reglamentario. A partir de ahí se puede aplicar la prueba de polígrafo. Los comisarios, muchos comisarios principales, pasaron 5 ítems. Y la prueba de polígrafo, supuestamente con una máquina obsoleta que tiene 13 años de vida, quiere aplicar, ese hasta 10 años máximo se puede utilizar. Pero a Epe Yurupe y Valete que se le cambió el software a bola terapia. Disculpe el término. Muy fino, senador. No puede, muy fino es su palabra. No puede decir el ministro Riera que la ley la ley está vigente, pero este punto bien claro dice el reglamento será reglamentada, a partir de ahí entra en vigencia. Si el presidente de la República firma hoy el decreto reglamentario, a partir de hoy funciona. Entonces el ministro Riera, secretario del Poder Ejecutivo, actúa como el mandamás del Ejecutivo. El presidente de la República completo, o otro presidente de los Estados Unidos dentro de poco. Actúa como el amo y señor de los ascensos y del pase a retiro de los personales de la Policía Nacional. Él es el comandante, él es el subcomandante, él hasta cada semana de la policía, no le deja mandar a la Policía Nacional. No entiende tres huevos lo que es la seguridad. El ministro Riera se cree intocable, se cree impoluto y actúa con absoluta impunidad. Pero sí, según se comenta en los pasillos del Ministerio del Interior, que el cambio del titular de la Dirección 911, imagínense, ¿por qué, entre comillas, le cambió al director del 911? Se produjo por desavenencia económica en algunas licitaciones. Pero esto no es todo, es un secreto a voces, que una persona muy cercana a los aspectos íntimos del ministro del Interior y además presta servicio en su entorno, confianza en la cartera del Estado, utiliza provecho personal un vehículo proveído por la Senavico. Falla garrafal, orecola ministro del Interior. Le insto al ministro Riera dejar de coaccionar y amenazar a los comisarios
a fin de que estos últimos dejen de reclamar sus derechos. Y le aconsejo al Riera actuar como una persona digna y honorable. Le recomiendo rever su posición, puesto que de hombre saber reconocer sus errores y rectificar su conducta. No es admisible que los personales de las Fuerzas Armadas hayan practicado la prueba del polígrafo a personal de la Policía Nacional, teniendo profesional de nivel, poligrafista de nivel, la Policía Nacional, y le manda a hacer a un sargento de la Fuerza Armada, sin demeritar. Pero un general para ascender a general de división va a permitir que un sargento de la policía le haga la prueba de polígrafo? Jamás. Entonces, presidente, quiero terminar con esto. Que haga uso de razón nuestro ministro y revea su postura para que se le vuelva a hacer la prueba de polígrafo, pero con máquina creíble. Está pidiendo auxilio ahora para que se le compre máquina nueva, pero eso ya va a ser a destiempo. Entonces, presidente, con esto termino. Solicito al Pleno del Senado para que podamos solicitar al comandante, porque a la carrera está queriendo que este viernes se reúna el Tribunal de Calificaciones. Y si se reúne este viernes el Tribunal de Calificaciones, ya va a ser a destiempo, se le va a dejar a los mejores hombres afuera y a los peores van a ascender. Por culpa a lo mejor de 3, 4, 5 van a dejar de ascender un grupo importante que pasaron legalmente. Y aquellos que tienen frondosos antecedentes están en la lista para el ascenso. Muchas gracias, presidente. Paso. A usted, señor senador. Después de esta competencia de elogio hacia el ministro del Interior de su parte y el senador Filisola, consulto si no hubo ninguna moción, senador. No. Otorgo el uso de la palabra al señor senador de la Nación, líder amarilla. Muchas gracias, presidente. Un saludo a los colegas. Presidente, un resumen rápido de la situación de las denuncias de las fugas que tenemos en toda la República del Paraguay en las diferentes instituciones. Estamos sobrepasados, digamos, de informaciones públicas, privadas, institucionales, de la verdadera vergüenza de la administración del Estado. El concepto básico de justicia que había dicho Ulpiano, un jurista romano, hace más de 2000 años, era dar a cada uno lo que le corresponde. Dar a cada uno lo que le corresponde. Aplicando eso, quiero decir las palabras que utilizó Santiago Peña en campaña política. Guapitos y guapitas van a manejar el Paraguay. Esa definición clásica, guaraní tebe y sejina ombo urracuavea y cepillerovea y mundavea jaorrendivea la corona ve. Porque la capacidad no quiere que hay en cuenta, la currículum no quiere como hay en cuenta, la trayectoria de vida no se va a tener en cuenta, la honorabilidad ya se perdió en el Paraguay. Solamente horrendía a los intereses económicos o de recaudación que se va a implementar en las diferentes instituciones. Y eso se refleja en este momento en 4 instituciones que voy a mencionar. En todas las instituciones, pero en 4 que voy a mencionar. IPS, presión arterial, no jefe farmacia de 5.000 guaraníes. De la Asociación de Enfermeras del Paraguay, 5.000 guaraníes cuesta sacar la presión. IPS o pagar 64.000 guaraníes por cada servicio. Segundo, salud pública. De todos los medicamentos tercerizados que ya dijimos, hay de información, pues, Instituto del Cáncer, o IPTI, tercerización también de máquinas que hace la radiología. Radiología, cáncer, 3 máquinas que está tercerizado, ahí cada mes se descompone. En 2 meses eso se repara.
El contrato consiste en tener la máquina, proveer la máquina, mantener el servicio 24 horas. En eso consiste el servicio. Pero ellos descomponen intencionalmente, arreglan en 2 meses. ¿Para qué? Para que mientras se envíe en Codas Thompson y se cobra 1.800.000 guaraníes por cada radioterapia, por cada sesión, a 100 1.000.000 mondó por día. Ando y coleña de máquina. Hape cuá más para lo provea. Codas Thompson, la provea la servicio, a Codas Thompson y la o tercerizar el servicio. Y ya graciado la inmunda la di bárbaro, o sea, uno de los negocios del Ministerio de Salud Pública. Obras públicas, a $1.000.000 el kilómetro del asfalto. Chile, Bolivia, Boyapó a $300.000 el kilómetro. A Boyapó a $1.000.000. Y la calidad para certificar si está bien o no, se terceriza otra vez un servicio, ojo de ingenieros y está todo bien ahí. Y con eso se roba otra cantidad del que certifica si está bien o mal. Obras públicas. Y por eso tenemos la ruta destruida en el Paraguay. Por eso acá estamos haciendo denuncias permanentemente de la ruta de Ibicuí, la ruta que va a Pedro Juan, la ruta que va a Canindeyú. Todo el día nos estamos plagueando y la gente nos dice, oh Manolo, mitad accidente de tránsito. Y finalmente, para respaldar el tema de los guapitos y guapitas, comparto 100% la denuncia del comisario Núñez. Comisario Pérez, mejor egresado de su promoción, 5 títulos universitarios, capacitación en países como Estados Unidos, Francia, China, Nambre. Vea la Rambo paraguayo, no por lo menos la currículum. Japea no ascendemos ahí. Jao ascendetas y a veces a ver, senador Filisola o ascendetas y na, oía que es complicado en el robo de cajeros automáticos, en el robo de o apoyada pues macho a Moiteca Nindeyuve para su tema de narcotráfico. Va a ascender comisarios con nefastos antecedentes. Se repite la historia, pueblo paraguayo, guapito y guapita manejada la Paraguay, y el resultado es esta incapacidad total de gestión. Y no contento con eso, ahora se canceló ya la deuda de Itaipú con el Brasil en el tema de la Ande. Me permite brevemente, señor. Y en vez, quiero terminar, presidente. No, quiero interrumpir brevemente porque usted tocó un tema importante. Quiero terminar. Yo le voy a dar, quiero nomás hacerle una. Entre las facultades del Senado de la Nación está justamente el otorgar los ascensos a policías y militares. Esa es una facultad nuestra, indelegable. No, una pequeña precisión nomás. Muchas gracias, señor presidente. Adelante. Facultad indelegable, lastimosamente ellos envían lo que están recomendados por el Tribunal de Calificación y ya directamente ya no envían los que no consideran, los que ellos consideran que no tienen que ascender. Entonces nosotros no podemos hacer nada. Pero eso es otra historia. Termino diciendo que la ANDE anuncia, y el presidente de la República anuncia, sala técnica si puede poner, que va a subir el costo de la energía. Nada, mira. Peña de Santiago Peña o Yupita la energía eléctrica. Ahí está el otro. El otro dice el presidente de la ANDE va a subir la energía. Y como si ya se canceló la cuenta que teníamos y representaba el 60% del costo de generación de energía, la deuda, servicio de deuda, ¿cómo es que va a subir? Y nos van a decir ahí que la más baja es la región, que Brasil, historia mía. El problema es que 700, 800 a 1.000 millones de dólares que vienen en gastos sociales se tenía que gastar en infraestructura de la ANDE y con eso se iba a abaratar el costo y nunca se hizo. Presidente, a la gente, el pueblo paraguayo, esos 1.200.000 personas que le votaron al Partido Colorado, esa es la pena para entender, la modelo, la sistema, ando y coijá, aginan con la fracaso. Y esto repercute directamente en la calidad de vida de todos los paraguayos. Vamos a llegado a defender la mitad de que todo está bien. Está todo mal. Guapitos y guapitas manejan el Paraguay con inoperancia, con ineficiencia, con robo asqueroso en salud pública, obras públicas y demás instituciones, con ascenso de personas que no son los más calificados, como dice nuestra Constitución, donde dicen que los mejores, la idoneidad va a ser el elemento de contratación y de la prestación de servicios, la idoneidad que hay en la Constitución. Más, mópico será, co-sistema, co-gobierno, al revés, paiteoillas, presidente. Realmente es lamentable. Me sumo 100% a la expresión del comisario Núñez con respecto a la denuncia de este caso de la Policía Nacional, donde van a ser ascendidos los peores y no los mejores. Pero, con una aclaración. Comisario Núñez, ya analizamos, hago pelea y gurí, ahí unión 10,
Dualeña y en Botadía, en Barete, Pepe aprobado, a ver, oye, plague allá, no pudimos ni debatir, y así aprobaron 6 leyes, Barete, Pepe aprobado, y ahora hace acuerden de pire. Veámoslo, y cogen a vender lo mitad. Ande 6 IPS, PIPS, la misma cosa también. Dijimos que los fondos de los jubilados se iba a tocar 2.000 millones de dólares que tenían los fondos del IPS cuando se conformó la superintendencia de jubilados. Dijimos que se va a tocar, ahora ya se está tocando todos los fondos del IPS. Oye, Purupá, imagina la plata de la gente del IPS. Bueno, y tengo mi IPS Guacuera, jubilados, ya no van a tener plata para cobrar. Así es que realmente estamos mal y sería importante, sobre todo en el próximo año, ¿verdad?, debatir las leyes, analizar bien qué le conviene y que este Senado recupere su señorío, señor presidente. Oñen Bojorín, dejé la secretario de Estado fuera. Los informes que ustedes piden, ustedes Colorado piden, no le envían los informes. Lo de Petropar, no contestáis la pena informe, no contestáis, ahora tú menos, no ni contestáis PM, pero no imina PTI ministro, ustedes buscaban de ave. Riera que tú ya desafiamos hoy el año de parlamentario. Ya perdió la señorío del Senado de la República porque pende servil. Este con el Senado que le puede interpelar a los ministros. Este con el Senado que puede hacer un juicio político y echarle a cualquier presidente, vicepresidente de la República o ministro de la Corte por atribuciones constitucionales. Hayan de servir causa oña bozaraña de güey. Esa es la realidad. Y no cumplimos lo que dice el artículo 3 de la Constitución Nacional de que tenemos que ejercer el recíproco control. No podemos hacer porque oña bojoriña de oña gina al Poder Ejecutivo. Eso nomás, presidente. Gracias. Gracias, señor senador. Se le concede uso de la palabra a la senadora de la Nación, Celeste Amarilla. Buen día, presidente, colegas. El domingo próximo hay elecciones en Ciudad del Este. Si bien para un periodo cortísimo, cosa que no me hubiera gustado llegar a unas elecciones para elegir un intendente que se va a quedar 5 meses o no sé cuánto, pero bueno, hay elecciones. Y va a ser, el resultado va a ser un poco la medición de las fuerzas en ese sector. Y con motivo de esas elecciones, me quiero acordar de un famoso pensador italiano, Antonio Gramsci, marxista él, pero que hoy vuelve a la arena del análisis político. Está volviendo con fuerza Gramsci, incluso para el análisis de la derecha, por algunas ideas muy clarificadoras que ha tenido en aquel entonces. Como que está de moda otra vez Gramsci. Es lo que también decía Borges en algún tiempo. Los hombres, así como la historia es circular, los hombres vienen cada cierto tiempo, vuelven a aparecer los mismos hombres. Una de las obras de las pocas que leí de Gramsci, porque tampoco leí 1.000.000 de libros, ¿verdad? De las pocas que leí, el odio a los indiferentes. Y esto se me viene cada vez que hay elecciones, me acuerdo de Gramsci con su odio a los indiferentes. Y acá es donde me pregunto, ¿quiénes eligen realmente los gobiernos? ¿Eligen los que votan o eligen los que no votan? En Paraguay, casi que eligen los que no votan, los indiferentes. Más de 1 millón de personas que no concurren a votar en las elecciones de nuestro país. Esos son los que eligen realmente. Entonces, son los indiferentes, los culpables de los gobiernos que luego ellos mismos critican. Porque luego uno en las charlas de pasillo, en las reuniones sociales, políticas, gremiales, el que más se plaguea no se fue a votar.
¿Quién sostuvo la democracia? ¿Quién sostuvo la dictadura en el mundo? ¿Quiénes sostuvieron? ¿Los que votan o los que no votan? En Paraguay a Stroessner le sostuvo una enorme cantidad de indiferentes. Mientras unos pocos protestaban o protestábamos, salíamos a la calle, íbamos presos, la enorme masa indiferente es la que sostenía aquel nefasto dictador. ¿Quiénes después eligieron los sucesivos gobiernos de esta incipiente democracia que tenemos? Los indiferentes. Los indiferentes. Son la fatalidad de la historia, decía Gramsci. La fatalidad de la historia. Son capaces de destruir cualquier programa, cualquier sueño, cualquier plan de gobierno, decía Gramsci. Ningún plan de gobierno es inmune a los indiferentes. Todo pueden destruir, decía Gramsci. Le daba un poder importante, pero la indiferencia es cobardía, decía también. Es el peso muerto de la historia. Ojo con los indiferentes de Alto Paraná. Ojo con el domingo. Porque va a haber otra vez una masa indiferente que va a decir yo no me meto, que va a decir la política es sucia, que va a decir para qué luego vamos a votar. Y esos son los que van a decidir el domingo. Y esos son, siempre le ataco a Payo Cubas, el cachivacherío que nos trajo acá, y en realidad más que Payo son aquellos indiferentes que ese día se quedaron en su casa, mientras colorados, liberales y ese tercer espacio salimos a luchar por el futuro del Paraguay, porque eso es lo que se pelea. Eso es lo que se pelea en unas elecciones. Mientras colorados, liberales y tercer espacio damos la cara, nos embarramos, aguantamos el barro de la historia, nos igualamos, malos y buenos, lindos y feos, los indiferentes desde sus casas deciden quién va a venir a este Senado y deciden que siga Horacio Cartes manejando los tentáculos de su partido. Cuidado, indiferentes de Alto Paraná. Después no se quejen de lo que puede venir. Ustedes son el domingo votos decisivos. Decisivos. Y no es cierto que solamente votan los que quieren un 100.000. Esos también son culpa de los indiferentes. Porque si luego tenemos que recurrir al voto de 100.000, es porque tenemos más de 1 millón de votos gratis que ese día no vienen. Me permite una breve. Estamos al filo del quórum. Estamos sesionando con 23, 24 senadores. Quiero sencillamente hacer este anuncio para que los colegas que tienen, entiendo, sus otras actividades, también presten atención para no quedarnos sin quórum, porque eso sería lamentable. Adelante, señora senadora, disculpe. Y que vengan los que andan por su oficina haciendo política en un día de sesión. Bueno, el domingo, altoparanaenses, no se decide poca cosa. Se decide casi entre el bien y el mal. Casi. No se queden en sus casas, vayan a votar por el mejor, vayan a votar por el que más les gusta, o vayan y absténganse de votar, pero vayan, acostúmbrense a que el voto es un derecho, además de la obligación. Una interesante batalla el domingo, una interesante batalla. Espero que no ganen nuevamente los indiferentes. Gracias.
Gracias, señora senadora. Voy a conceder uso al senador Ignacio Iramay porque me supongo que no se tomaron por aludidos ni aludidas las senadoras que pertenecen al movimiento, porque son las mejores o los mejores que quedaron. Señor senador Ignacio Iramay. No, yo no entré en ese tipo de ninguna manera. Por eso no otorgué el uso de la palabra a ningún legislador de cruzada. Adelante, señor senador, usted está en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Yo estoy con el tema del presupuesto y dije que iba a hablar sobre educación. Adelante. Es transversal a todo esto que está sucediendo porque nos muestra que la educación no es para la vida, sino que es la vida misma. Y eso lo había dicho un gran pedagogo paraguayo, Ramón Indalecio Cardoso, que creo que estuvo entre el año 1876, 1943, y su época de apogeo estuvo en la década del 20, cuando ocupó diversos cargos, y fue el creador de la escuela activa dentro de la corriente de la escuela nueva que se estaba dando en ese momento en el mundo. Y voy a hacer un poco en homenaje a él esta exposición porque considero que los tres pilares que él formuló son fundamentales para la actualización de la educación frente a todo lo que está sucediendo en el mundo ante el avance de la tecnología y de la inteligencia artificial. Él hablaba de tres pilares. El primer pilar, la autonomía del niño, es decir, el niño tiene que tener capacidad de autogestión. Al niño hay que saber ponerle límites para que sepa cómo tiene que manejarse responsablemente. Un segundo pilar, donde hablaba sobre la identidad cultural, en un proceso de humanización que apuntaba a construir ciudadanía. Y un tercer pilar, en donde hablaba justamente sobre las condiciones laborales de los docentes, de capacitación permanente, de educación continua frente al avance del proceso científico. Y eso nuevamente estamos actualizando porque en el mundo necesitamos recuperar nuevamente esos pilares. Y fíjense ustedes, si la sala técnica me ayuda en relación al tema del presupuesto general. Adelante, sala técnica. A ver, vamos a probar si es que... perfecto. Qué lindo. Voy a poder manejarlo desde acá. El presupuesto general habíamos hablado que es de 19.000 millones. 19.000 millones de dólares para tener una imagen nada más equivalente significan 2 millones de guaraníes por mes por cada habitante, gestionado por el Estado. Es decir, el Estado nos da 2 millones, es como una renta básica universal, pero la administra el Estado. 2 millones de guaraníes por mes por cada habitante. El Ministerio de Salud se lleva 136.000 guaraníes por mes y explica todas estas carencias que están hablando los colegas en relación al IPS, al Ministerio de Salud. La educación se lleva 140.000 guaraníes por mes. 140.000 guaraníes por mes nuestra educación. Estamos hablando para 6 millones de habitantes, por habitante. El Ministerio de Desarrollo Social, 66.000 guaraníes. Perdón, señor senador. Sí. En este momento estamos sin quórum. Estamos registrados 24, pero sumen, estamos 20. Yo les pido a los señores senadores. En fumador están otros, no. Yo tengo que ser claro con los colegas para que están presentes 12. No, estoy nomás haciendo porque aquí yo he visto 20, entonces eso me llama la atención. Si es que están en la sala de fumadores, forma parte del quórum. Perfecto. Seguimos con su intervención. Disculpe, señor senador. Estoy advirtiendo nada más que estamos al borde del quórum. No corresponde un día de sesión
que sesionemos con 23, 24. Somos 45 senadores, entonces me parece que como mínimo tendríamos que sesionar con 30 como mínimo. Adelante, señor senador, se le concede uso la palabra. Empezamos con 10 minutos de vuelta. Señor vicepresidente, yo estoy usurpando el cargo que... Agradezco su fina generosidad, señor senador. Adelante, señor senador Iramein. Bueno, estamos hablando que el Ministerio de Desarrollo Social son 66.000 guaraníes por mes y el MOPC, Ministerio de Obras Públicas, 92.000 guaraníes por mes. En la distribución presupuestaria, los recursos del Tesoro son 11.000 millones de dólares. De la presión tributaria, presión fiscal, llevamos 5.000 millones de dólares. El resto se recoge con royalties, deudas, etcétera, etcétera. Y de 11.000 millones a los 19.000 millones son los entes descentralizados, las empresas públicas que tienen que hacer un aporte de acuerdo a sus utilidades, pero sabemos que Petropar tiene una pérdida de 38 millones de dólares, que no sé qué aporte puede hacer, solo la ostentación que se ve periódicamente en los diarios de parte de sus directivos. Pérdidas por ineficiencia institucional. Según BID, Paraguay 4%, dijimos 2.000 millones de dólares. La ineficiencia institucional, corrupción sistémica, bueno, todo lo que vemos permanentemente, las cajas paralelas que estaban citando acá, en todas partes existen, en todas las instituciones existen, ¿verdad? Que la caja paralela es más sólido que la caja fiscal. Deficiencia en el sistema de justicia, bueno, eso ya ni hablemos. Permanentemente, a través de la mafia de los pagarés, estamos informados. La administración pública, también deficiente. Gasto público ineficiente. Baja productividad del gasto público. Falta de mecanismo de control. Precariedad del Estado de Derecho y de la proliferación de prácticas como el nepotismo y el clientelismo, ¿verdad? Somos el buque insigne dentro del mundo, me parece. En cuanto a ejecución de préstamos no ejecutado, 2.300 millones de dólares. 2.300 millones de dólares. Se paga los intereses igual y costos administrativos. Entonces, el problema no es que falten recursos. Lo que falta son decisiones que defiendan los intereses de la nación. No faltan recursos. Lo que faltan son decisiones patrióticas que defiendan los intereses de la nación. Miren lo que hubiéramos tenido si realmente hubiéramos hecho bien los deberes. Prácticamente sumando ineficiencia, revisión del anexo C, que es un cálculo mínimo de 1.650, pero se decidió hacer un negociado y entonces tenemos hasta 1.000 millones de dólares. Por 200 millones de dólares que se recoge para un gasto discrecional que fue un negociado, en vez de hacer la revisión del anexo C como correspondía patrióticamente hablando, en condiciones más simétricas con el Brasil. Se hipotecó el futuro de la nación y esto nos podía haber resuelto muchos de los problemas que actualmente tenemos desde el punto de vista presupuestario. Deuda pública no ejecutada, 2.300. Todo eso suma, hubiéramos tenido 6.000 millones más, por lo menos, si hubiéramos hecho una buena administración y cumplíamos con los deberes patrióticos que se supone que tiene que tener este gobierno y el Senado de la Nación. Educación, ¿qué es una política de Estado? Y tenemos que tener claro eso de qué es una política de Estado, porque si no hay claridad conceptual, entonces confundimos todo, porque vemos un ministro que es muy inteligente, que es muy capaz, discrepamos con su modelo económico,
pero nadie duda de que tiene su formación, en donde cree que hace política de Estado porque va y le pregunta a 5.000 personas a ver qué tal es su plan para el 2050, plan de desarrollo 2050. Eso no se hace así, ¿verdad? La política de Estado es un compromiso estable de largo plazo asumido por todos los actores, Estado, partidos políticos, sociedad civil, que trasciende a un gobierno o a un ministro. Claridad conceptual. Gilles Deleuze tiene un libro que se llama ¿Qué es filosofía? Y en lo que más insiste es en la definición que significa claridad conceptual, que es lo que este gobierno no tiene. Presupuesto. Fíjense que el presupuesto del Ministerio de Educación desde el año 2023 al 2026 prácticamente subieron, pongámosle, 300 millones de dólares. Muy poco. Remuneraciones van 90% a remuneraciones y beneficios. Son 1.118 millones de dólares. Personal administrativo, 5,6. Proyectos, 3,9. Y provisión de kits escolares, 0,5. Bueno, ¿cuántos colegios hay? Vamos por 10.160 instituciones, un total de alumnos de 1.549.189, predominantemente, por supuesto, en instituciones públicas. Los docentes alcanzan más de 87.000, casi 90.000, en el área urbana 60.000, en el área rural 26.000, y tienen un salario de alrededor de 4 millones. Tenemos que hacer un diagnóstico general para saber dónde estamos ubicados en el contexto general de la región y del mundo. Fíjense que en calidad de enseñanza, la prueba PISA, que lo que objetiva y valoriza es la lectura, matemática y ciencia. Miren dónde está Paraguay con respecto a Singapur. Singapur tiene la misma cantidad de habitantes, 6 millones de habitantes, pero claro, tiene $90.000 de renta per cápita, tiene una superficie de 750 kilómetros cuadrados, con unas 60 islas, pero sin embargo está entre los primeros lugares en la prueba PISA y en general alternan con China y con Finlandia. Miren dónde está Estados Unidos, cómo China no le va a poner la tapa si evidentemente tienen mejor calidad de la enseñanza. Fíjense cómo está Paraguay en el Mercosur, entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile. Chile es el que está mucho mejor. Argentina, aún con sus problemas, está mejor. Brasil también. Paraguay es el más bajo en tema de lectura, matemática y ciencia. Y falta lo que decía Indalecio Cardoso, el desarrollo. Disculpe, señor senador, si podemos ir cerrando porque ya han No, pero me pasado 3 interrumpieron, minutos. pues. ¿Verdad? Me interrumpieron, pero igual como 3 han pasado minutos porque 3 minutos. estuvimos contando a ver si estaban presentes los senadores. Entonces yo pido que tengan la misma consideración, porque si no así es muy difícil. Encima que a uno le sacan de la concentración, le interrumpen la exposición. Y me parece que es muy importante, si estamos hablando del presupuesto, que los que no estuvieron presentes en la bicameral, que fueron escasos, entiendan un poco de qué es lo que estamos hablando, porque si no se aprueban presupuestos que no tienen ninguna trascendencia, para que después el ministro no tenga ni siquiera plan de caja y ejecute a su antojo el presupuesto. Entonces me parece que no estoy hablando de algo irrelevante, ¿verdad? No estoy hablando del día del caramelito. Estoy hablando de la educación, que es un elemento fundamental que si nosotros no tenemos en cuenta, no vamos a poder salir del pozo cultural, educativo, económico, político y social, si es que no lo tomamos en serio. Fíjense el gasto público en educación, Producto Bruto Interno por alumno. Paraguay tiene $2.500. Uruguay 6.000 a 6.500, estamos hablando por alumno, primaria y secundaria por año. Brasil 4.000, 4.500. Siguiente, bueno, paso yo, 4.800 Argentina. Chile 7.000. Paraguay. Disculpe, señor senador.
ya no tenemos quórum. Por eso, siendo las 10:57, levantamos esta sesión. Gracias, queridos colegas.